Hola, saludo. Nuestro grupo está conformado por Giovanni Becerra Alcalde, Laura Mena Cuesta, Valentina Velázquez Pérez y Yumaris Enríquez Banquet. En lo que es esta actividad vamos a ver el tema de aspectos generales del proceso presupuestal colombiano para lo que es el curso de finanzas públicas. Bueno, entonces para dar inicio a este tema vamos a iniciar por lo que es el concepto y la definición que tenemos sobre presupuestos. En este caso tenemos lo que es una definición habitual para lo que es el presupuesto, que nos indica que consiste en las previsiones anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o privada. En este tema, para lo que son los presupuestos, el gobierno tiene como herramienta principal los presupuestos, ya que mediante estos van a poder determinar las actividades a generar mediante lo que son gastos e ingresos para poder generar el cumplimiento de su plan de gobierno. Este siempre va encaminado al fin de poder generar la satisfacción de las necesidades de toda la población y el desarrollo de esos territorios. Entonces, en cuanto a lo que es este concepto y el presupuesto, va a permitir entonces poder cumplir con el programa de gobierno. Va a poder o va a permitir generar esos planes de desarrollo, bien sea sociales y económicos, que están programados. Va a poder generar el desarrollo de esos territorios y como principal tenemos la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad. Lo que son los presupuestos o este tema presupuestal se genera o se pacta durante lo que es un periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Durante este tiempo se van a determinar cuáles son las acciones o actividades que se van a realizar, para asimismo determinar cuáles son los gastos y los recursos que se van a implementar. Este tema presupuestal va encaminado o va reglamentado bajo lo que es el decreto 111 de 1996, que es el decreto que regula a todas estas entidades públicas. Este decreto o en el tema presupuestal también se tienen lo que son unas leyes que ayudan a realizar esta gestión presupuestal. Tenemos la ley 712 del 2001, tenemos lo que es la ley 617 del 2000 y tenemos la ley 819 del 2003. Estas leyes lo que permiten es poder determinar lo que es la distribución de esos recursos, la asignación territorial y poder limitar los gastos para estas entidades gubernamentales o estas entidades públicas. En cuanto a lo que es la actividad principal que tendría el Estado en el manejo de estos recursos, ya que es el ente gobernador, su principal fin sería el de poder regularizar, validar y verificar que estos recursos sean distribuidos de la manera correcta y asegurarse de que se estén utilizando para el fin que se ha programado. Asimismo, se tiene que confirmar que los planes o las actividades que se tienen para este periodo fiscal se estén ejecutando lo más cercano a lo que ya se había presupuestado. Para esto se requiere lo que es una correcta programación, una correcta gestión, una correcta planificación y evaluar lo que es la gestión o evaluar lo que es el cumplimiento de este tema presupuestal, para así asegurar que la economía obtenga beneficios que al fin permitan lo que es generar la satisfacción
de las necesidades de servicios básicos y de bienes para lo que es la población. En sí, esa sería la participación que tendría principalmente el Estado en lo que es este tema presupuestal. Entonces, la asignación de esos recursos, la redistribución de las rentas y lo que son las políticas de estabilización y crecimiento para la economía. Hola, mi nombre es Valentina Velázquez, estudiante de Administración de Empresas. Daré explicación al punto de presupuesto, plan de desarrollo y coherencia macroeconómica. El presupuesto es una herramienta de la administración pública para lograr resultados en beneficio de la población, a través de la prestación de servicios y el logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por parte de los actores públicos. Establece límites de gasto durante el año para cada una de las entidades del sector público y los ingresos que la financian, de acuerdo con la disponibilidad de fondos públicos para mantener así el equilibrio financiero. El presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto debe estar en línea con la evolución de los ingresos de largo plazo o estructuras de la economía y debe ser una herramienta para estabilizar el ciclo económico a través de una regla fiscal. Entre las características del presupuesto está que es un plan que expresa lo que intentará hacer la administración y se refiere a ello en términos de dinero, es decir, en unidades cuantitativas y medibles. Define las actividades de la organización en términos de ingresos, gastos e inversiones. Asimismo, planifica los recursos necesarios para cumplir con sus planes operativos a través de la planificación financiera. Esto incluye presupuesto de caja y presupuesto de incorporación de activos. Se requiere de flexibilidad para hacer estos cambios, ajustes necesarios en el momento adecuado y debe ser elaborado teniendo en cuenta siempre la optimización de recursos para su recepción e implementación. Entre los presupuestos presupuestales del presupuesto están la unidad de caja, la universalidad, anualidad, planeación, homeostasis presupuestal, coherencia macroeconómica, inembargabilidad, especialización y programación integral. El plan de desarrollo es una herramienta o una metodología de gestión que permite contribuir al desarrollo social de una región. Esto se realiza con el objetivo de realizar inversiones detalladas en base a las necesidades de las personas que conforman esta región en específico. El plan de desarrollo en términos de presupuesto se maneja para predecir cuánto podemos gastar, en qué se gastará ese dinero y para medir el impacto que tendrá la inversión en determinado punto. En esencia, el plan de desarrollo es determinar en una serie de puntos dónde se gastará el dinero o dónde se va a invertir, ya que esto nos va a ayudar a estudiar las consecuencias que se tendrán. La coherencia macroeconómica. Esto no es más que el concepto de que el presupuesto debe ser compatible y estar acorde con las metas macroeconómicas establecidas por el gobierno en consulta con la Junta Directiva del Banco de la República y el presupuesto de sostenibilidad y estabilidad, creado por la Ley número 1473 de 2011. Esta ley también establece que los planes de gasto deben ser consistentes con la planificación financiera para asegurar la estabilidad macroeconómica del país. Los principios de coherencia macroeconómica se basan en que el presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno Nacional, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República, Decreto 006 de 1998, artículo 20, y mediante este principio se hace referencia a que el presupuesto como instrumento de política económica debe guardar coherencia con las variables macroeconómicas. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Giovanni Becerra Alcalde. El punto que me toca es la clasificación y definición del presupuesto de rentas y recursos de capital.
Esto nos habla de todos los recursos del Estado que hagan posible consolidar el presupuesto nacional, para después distribuirlo de alguna manera en la sociedad de acuerdo a los planes nacionales de desarrollo que van en forma de proyectos y servicios. Estos se clasifican en ingresos corrientes, parafiscales, fondos especiales, recursos de capital e ingresos de establecimientos públicos. Los ingresos corrientes son los recursos que el Estado recibe de manera permanente y que son generados de su actividad normal para cumplir pues cada uno de sus propósitos. Estos se dividen en dos, en tributarios y no tributarios. Los tributarios son los recursos que recibe el Estado por medio del tributo, como los impuestos. Y estos se dividen también en impuestos directos, que son aquellos que se graban de forma directa, es decir, que entre más una persona gane, pues obviamente más impuesto debe pagar. En este caso pues, tenemos como ejemplo los impuestos sobre las sociedades, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de la renta. Y también están los impuestos indirectos, que son los que graban el consumo. En este caso, este impuesto afecta directamente al consumidor y es igual para todas las personas, independiente de cuánto ganen, de cuál sea pues, su ingreso, es igual para todos. Uno de esos ejemplos más claros y que vivimos constantemente en nuestra vida cotidiana es el IVA. Luego, pues ya dentro de los ingresos corrientes que tenemos los tributarios y los no tributarios, entonces vamos a definir los no tributarios, que son aquellos que en este caso ya provienen de tasas, de multas, de donaciones, de leyes y acuerdos pues, que haya creado el Estado para su propio beneficio. Entonces, ahí pues, dentro de ellos pues, hemos hablado, como indicaba, de las tasas, que es un porcentaje de capital que se paga o se cobra y está en función de la unidad de tiempo. La multa, que es una sanción económica. Esta sanción económica se impone de acuerdo a un incumplimiento de una ley o una norma, ¿ya? Como cuando, por ejemplo, una multa de tránsito. Entonces ahí tenemos un ejemplo de esta modalidad. Lo que el empleador y algunas empresas deben realizar por cada empleado que presta sus servicios a ellas. Entonces, dentro de esto, pues estas contribuciones también sirven para financiar actividades sociales de empresas del gobierno como la Seguridad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y las cajas de compensación familiar. ¿Quiénes deben pagar para fiscales? Pues bajo esto los empleadores públicos o privados, los trabajadores independientes, las entidades y universidades públicas con régimen especial en salud, las agremiaciones o asociaciones, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y organizaciones administrativas de programas de hogares de bienestar, los pagadores de aporte de consejos municipales o distritales y también los pensionados, que esto lo hacen únicamente el sistema de seguridad social en salud. Estos aportes para fiscales se realizan de manera mensual por medio de la planilla única, PILA, y es responsabilidad del empleador realizarla de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos por la ley. Luego otro punto pues, que tenemos dentro de esto son dentro del presupuesto de renta y capital son los fondos especiales. Los fondos especiales son los ingresos definidos por la ley para la presentación de un servicio público como la salud y la educación. Dentro de esta clase de fondos tenemos el Fondo Nacional de Regalías, el Fondo de Ahorro de Estabilización Petrolera, el Fondo Nacional de Pensiones y Entidades Territoriales, el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas. Luego también tenemos los recursos de capital, que estos son los ingresos adicionales que obtiene el Estado por concepto de créditos, rentabilidad en inversiones financieras, préstamos a departamentos u otros estados. En este caso, pues tenemos como ejemplo los recursos del balance del tesoro, los recursos de crédito interno y externo, los rendimientos de operaciones financieras, el mayor valor en pesos originado por las diferencias
de cambio, las donaciones, el excedente financiero de los establecimientos públicos y las utilidades del Banco de la República. Por último, también tenemos ya los ingresos de los establecimientos públicos, que son los ingresos definidos por la ley para la prestación de un servicio público. Buenas noches, mi nombre es Yumaris Enríquez. Les voy a hablar sobre la definición y la clasificación del presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos es un documento que nos determina en un tiempo establecido la proyección de gastos de una empresa. La clasificación. El presupuesto de gastos ordena los créditos de acuerdo con 3 clasificaciones diferentes. ¿Quién? ¿Para qué? ¿En qué? La clasificación orgánica nos informa sobre quién realiza el gasto. La clasificación por programas nos informa sobre la finalidad del gasto, es decir, a qué se destinó el recurso que gastamos. Tercero, la económica, que nos indica sobre cómo se gasta. Para ello, los créditos de presupuesto de gasto se ordenan según su naturaleza económica, distinguiendo entre los créditos destinados a operaciones corrientes, como los gastos de personal y corrientes en bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos, así como los gastos financieros y los de transferencias corrientes. Los créditos destinados a operaciones de capital, como los gastos en inversiones reales y transferencias de capital, y los créditos destinados a operaciones de carácter financiero, como la obtención y la amortización de los préstamos que ha recibido la entidad. La clasificación económica se divide en 3 niveles. El primero es el capítulo, segundo el artículo y tercero el concepto. Y además cada concepto podríamos dividirlo en subconceptos. El grado de desagregación de la información varía entre unas entidades locales u otras, pero todas ellas deberán dar información presupuestaria como mínimo a nivel de concepto. Las operaciones no financieras incluyen, por tanto, las operaciones corrientes y las de capital. Los gastos por operaciones corrientes son los gastos de funcionamiento de los servicios de personal y gastos en bienes corrientes y servicios. Los gastos financieros, que son los intereses y las transferencias corrientes. Las operaciones de capital describen los gastos en inversiones reales y en transferencias destinadas a financiar operaciones de capital. Las operaciones financieras reflejan las transacciones correspondientes a operaciones financieras tanto a corto plazo, que son las inferiores a un año, como a largo plazo, que son las superiores a un año. Cada entidad podrá decidir el nivel de desagregación que estime conveniente, teniendo en cuenta la norma que nos regula, la cual dice que como mínimo la clasificación económica se elaborará a nivel de concepto. Muchas gracias.